Hola chicos y chicas, bienvenidos al iceberg de Wikipedia. Hoy vamos a ver un iceberg sobre el sitio de internet Wikipedia. Pero para empezar, ¿qué es Wikipedia? Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y editada de manera colaborativa. Es administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro cuya financiación está basada en donaciones. Y está disponible en 328 idiomas, además, han sido redactados en conjunto por voluntarios de todo el mundo, lo que suma más de 3.000 millones de ediciones del sitio web hasta la actualidad. Aún así, comenzamos. La página principal. La página principal de la Wikipedia en español contiene un saludo que dice lo siguiente: bienvenidos a Wikipedia, la enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar. Además, hay más contenido en la página principal, el cual se hablará más adelante. Editor. El sistema de edición de Wikipedia es lo siguiente: si hay un lápiz o un bolígrafo en la barra arriba del artículo, es el botón de editar, todos tienen acceso a eso, y si hay un candado arriba en la derecha del lápiz, significa que no todos lo pueden editar, o sea, está protegida de ediciones. Pero eso se hablará más adelante. ¿Cuántas páginas tiene Wikipedia? En total, la Wikipedia en español tiene más de 1.800.000 artículos. Pero, la Wikipedia con más páginas es la inglesa, con 6 millones de artículos, o sea, más del triple que la Wikipedia en español. Y de hecho, el artículo más famoso de la Wikipedia en español era el de la tabla periódica de los elementos según estadísticas de 2020. Article Wizard. Article Wizard es una herramienta de Wikipedia para crear artículos. De hecho lo usan los usuarios nuevos del sitio. Primero, usas Article Wizard, cuando hayas terminado, el artículo se guarda como borrador. Lo revisan los bibliotecarios de la página, o sea, los administradores. Y dicen si se vuelve un artículo o no. Artículos buenos y destacados. Un artículo bueno es un artículo calificado como un artículo con información perfecta. Y un artículo destacado es un artículo calificado como uno de los mejores en el sitio. Son elegidos mediante votaciones, y se ponen en la página principal. UU fue el primer artículo de toda Wikipedia, creada el 16 de enero de 2001, un día después de que se creó la Wikipedia. Se encuentra en la Wikipedia inglesa. Lo que decía eran los nombres de 3 países en inglés que comienzan con la letra U. Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay. La página aún existe, pero fue editada, y dice lo siguiente: esta página, originalmente en el espacio de nombres principal como UU, contiene lo que fue la edición más antigua que sobrevivió en la Wikipedia en inglés, y, por lo tanto, en cualquier Wikipedia y proyecto en la Fundación Wikimedia, antes de la importación de ediciones anteriores en 2019. La edición se realizó el 16 de enero de 2001, a las 28 de la noche. Los bibliotecarios, antiguamente administradores hasta el 2004. Son los moderadores de Wikipedia. Ellos tienen el permiso de lo siguiente: borrar ediciones, bloquear usuarios de acceder a la página, borrar, combinar, mover, restaurar y proteger páginas, desbloquear usuarios, y entre otras cosas. Y están los burócratas, que son bibliotecarios que ascendieron y que tienen experiencia en Wikipedia, y que ascienden a los usuarios activos a bibliotecarios. Actualmente, hay más de 60 bibliotecarios y 60 burócratas. Y sí, suena muy poco para un sitio de internet colosal, pero eso se hablará después. Wikimedia. Wikimedia es una organización conocida por ser dueño de Wikipedia, de hecho, fue fundada por Jimbo Wales, uno de los cofundadores de Wikipedia, pero, eso se hablará pronto. MediaWiki. Si crees que Wikipedia es lo único de Wikimedia, no, hay más, les digo. Primero voy por MediaWiki. MediaWiki es un software para wikis libre programado en el lenguaje PHP. Es el software usado por Wikipedia y otros proyectos de la Fundación Wikimedia. Además, se usa para otros sitios web como Fandom. Wikiversidad es un proyecto hermano de Wikipedia lanzado en 2006 cuyo objetivo es construir una plataforma educativa virtual libre y gratuita, con filosofía wiki que forme parte de la Fundación Wikimedia. En este proyecto se elaboran materiales y recursos didácticos, que incluyen exámenes, ejercicios de prácticas, estudios de casos, etc. Y se forman grupos de estudio, a diversos niveles educativos. Jimbo Wales. Jimmy Donald Wales, conocido por su seudónimo Jimbo Wales.
Es un empresario de Internet estadounidense, fundador y promotor, junto a Larry Sanger, de Wikipedia. Nació en Alabama el 8 de agosto de 1966. Además, él fundó la Fundación Wikimedia. La Fundación Wikimedia es una organización estadounidense sin ánimo de lucro que está basada en San Francisco, California. Fundada por Jimbo Wales el 20 de junio de 2003. Su campo es de conocimiento libre y derecho civil. Nupedia. Nupedia fue una enciclopedia en línea cuyos artículos fueron escritos por expertos y registrados bajo licencia de contenido libre. Fue fundada por Jimbo Wales y con Larry Sanger, quien fue redactor jefe. Nupedia duró desde marzo de 2000 hasta septiembre de 2003, y es más comúnmente conocida ahora como la antecesora de Wikipedia. Los otros proyectos de Wikimedia. Wikimedia tiene más, y se los cuento. Wikimedia Commons, Wikidata, Wikinoticias, Wikcionario, Wikisource, Wikilibros, Wikiquotes, Wikiviajes y Wikispecies. Larry Sanger. Lawrence Mark Sanger, mejor conocido como Larry Sanger, es un filósofo estadounidense, conocido por ser cofundador de Wikipedia, junto a Jimbo Wales, y haber contribuido a organizarla como una comunidad libre, abierta y colaborativa, desarrollando varias de las políticas más importantes de la enciclopedia. UseModWiki. UseModWiki es un motor de wiki desarrollado desde 1999 hasta el 2000 por Clifford Adams bajo el lenguaje de programación Perl. Se licencia bajo la licencia pública general de GNU. Las páginas en UseModWiki se almacenan en ficheros comunes, no en bases de datos como se hace actualmente. Este era el motor antiguo de Wikipedia desde su lanzamiento en enero de 2001, hasta mudarse a MediaWiki en julio de 2002. Protección. En Wikipedia, todos pueden editar, excepto en páginas protegidas, como he dicho anteriormente. Pues, se protegen artículos y archivos de ser editados, creados, desechados y movidos. Su comunidad. La comunidad de Wikipedia es una red de voluntarios, a veces conocidos coloquialmente como wikipedistas y a veces simplemente llamados usuarios, que hacen aportaciones a la enciclopedia en línea Wikipedia. Existe una jerarquía por la que ciertos editores son elegidos para tener mayor control editorial de los miembros de la comunidad. Wikipetan. Wikipetan es la mascota del Wikiproyecto de manga y anime. Y fue candidata a ser la mascota de Wikipedia, aunque al final no fue seleccionada. Su nombre se deriva de Wikipedia y el sufijo hipocorístico japonés, tan, ya que esta personificación representa a una Ostan, una de las formas más conocidas de antropomorfismo moe, o sea, de una chica bonita. Bots verificados. En Wikipedia y otros proyectos basados en el software MediaWiki, los bots se utilizan para simplificar o automatizar tareas cuya realización manual resultaría muy útil. Y pues, dichos bots se verifican para que no sean bloqueados de acceder a la página. En total, hay más de 6.600.000 usuarios registrados en la Wikipedia en español. Premios. El Wikimedista del Año es un premio anual establecido en 2011 por el fundador de Wikipedia Jimbo Wales, tradicionalmente presentado en Wikimania para resaltar importantes logros dentro del movimiento Wikimedia. Antes del 2017 el premio era conocido como Wikipedista del Año. Además, Wikipedia recibió honores y nominaciones. Como por ejemplo, el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional de 2015 en España, el cual Wikipedia ha ganado. Wikipedia es uno de los sitios más visitados. Según Alexa Internet en abril de 2022, Wikipedia fue el octavo sitio web más visitado, detrás de Yahoo, Bilibili, Instagram, Baidu, Facebook, YouTube y Google. Con un promedio de 374 visitas por segundo. Idiomas. En total, Wikipedia está disponible en más de 300 idiomas, que obviamente no todos puedo nombrar. Pero te diré las Wikipedias que tienen más de 1 millón de artículos, y son: la Wikipedia en árabe, alemán, español, inglés, francés, italiano, neerlandés, japonés, polaco, portugués, ruso, sueco, ucraniano, vietnamita y chino. Todos pueden editar. Sí, ya lo saben, como he dicho, Wikipedia tiene editores, y pues, literalmente todos, sí, todos, pueden editar. Donea Wikipedia. Sí, la Fundación Wikimedia tiene un sistema de donación, ya que esta, como he mencionado, es una organización benéfica, y pues,
El sistema es así. Donas la cantidad de dinero, seleccionas tu tarjeta bancaria, PayPal o Google Pay. Y pones unas opciones si quieres recibir correos y notificaciones de Wikimedia. Recurso del día. Un recurso del día en Wikipedia es un archivo, normalmente una imagen visual, que aparece destacada en la página principal de Wikipedia. Actualidad. La sección de actualidad de Wikipedia es una lista de eventos en curso que aparece en la página principal. Como sucesos globales o locales, eventos deportivos, y fallecimientos recientes. Este último se va a hablar pronto. Listas o anexos. Los anexos son las listas que aparecen en el sitio web de Wikipedia, pues, estos son para poner récords mundiales, personas importantes, sucesos locales o globales, y mucho más. Efemérides. Las efemérides son sucesos importantes como nacimientos, fallecimientos, entre otras cosas, que se mencionan en la página principal. Tienen la fecha de hoy, y aparecen los eventos que sucedieron ese mismo día hace años atrás. Categorías. Una categoría es una agrupación de páginas de Wikipedia que comparten algún tema en común. Un ejemplo es el de las epidemias, que podría contener epidemias como la peste negra, la plaga de Justiniano, la gripe española y la pandemia del coronavirus. En todos lados hay vandalismo, y pues, Wikipedia no es la excepción. Pues, se hacen ediciones destructivas en la Wikipedia. Y se hablarán casos como estos más adelante. ¿Sabían que si rompes las reglas de Wikimedia no solo te bloquean de acceder a Wikipedia, sino a todos los proyectos de la Fundación Wikimedia? Sí, es 100% real, si no sigues las reglas de Wikipedia, no te dejarán editar o crear páginas, pero a la vez, si fuese en toda Wikimedia, no te dejarán esta vez en todo. Filtro de abuso. El filtro de abuso o de ediciones es una herramienta utilizada en Wikipedia para permitir a bibliotecarios activar determinados controles sobre patrones de edición que generan a su vez determinadas reacciones. Dicha herramienta se usa para poder detectar vandalismo, lo cual viola las reglas del sitio. Usuario títere. Un usuario títere es una cuenta de usuario detrás de la cual se sabe o sospecha que se encuentra un wikipedista que usa otro nombre de usuario. Aunque no hay reglas que prohíban utilizar más de una cuenta para editar, en general se considera una práctica no valorada, puesto que puede ser empleada por un usuario malicioso que lo usaría para vandalismo, lo cual es común en el sitio. Hay bibliotecarios que abusan de sus privilegios, y no es una sorpresa, obviamente. Pues, a lo largo de la historia del sitio, al menos 50 bibliotecarios de la Wikipedia en inglés han abusado de sus poderes, y pues, alrededor de la mitad fue bloqueada de acceder a Wikipedia. Usuarios retirados. Hay usuarios que se retiran de Wikipedia debido a múltiples razones, de hecho, los bibliotecarios también tienen el derecho de renunciar. Spam. No es la publicidad basura, sino que hay usuarios que crean artículos con palabras copiadas y pegadas, pues, esto es menos común que el vandalismo, pero es contra las reglas de Wikipedia. Derechos de autor. Wikipedia no permite archivos o artículos con copyright en el cual el creador no dio el permiso de publicarse, de hecho, tienes que poner información para que Wikipedia sepa que el autor lo permitió o que usted lo creó. Si no, Wikipedia te lo elimina, y pues, sí, suena como una regla absolutamente absurda para ustedes, pero así tiene que ser, para no entrar en acciones legales. Conflicto de ediciones. Un conflicto o guerra de ediciones es una situación donde dos o más usuarios de Wikipedia pierden la cabeza cuando editan un artículo, y otro lo modifica, muy molesto, ¿a que sí? Y lo peor, es que algunas de estas ediciones acaban en lo que se llaman coloquialmente guerras de edits, pero prefiero llamarlos conflictos, ¿ustedes qué opinan? Biografías. Las biografías son textos que redactan la vida de una persona relevante. Pues, estas biografías son importantes, tanto que Wikipedia tiene muchas. Además, la página de la Wikipedia en inglés más visitada, es la biografía del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Wikipedia no está censurada. Sí, en Wikipedia no hay censura, esto es debido a que hay arte que representa el desnudo. Por ejemplo, el nacimiento de Venus de Botticelli no está censurado en el sitio, porque obviamente es una pintura. Fallecimientos recientes.
Les he dicho anteriormente de la tabla de actualidad en la página principal de Wikipedia, pues, están los fallecimientos recientes, pues, cuando una persona muere, Wikipedia hace modificaciones con el tema de la persona, se pone su fecha de muerte, su edad, y el motivo de su muerte. Joan Ari. Joan Edward Ari es un escritor y periodista británico-suizo que ha escrito para The Independent y The Huffington Post, que son dos periódicos importantes en la comunidad angloparlante. Pero su reputación se arruinó cuando en 2011, Ari fue suspendido de The Independent luego de admitir plagio y fabricaciones que se remontan a 2001, y de hacer ediciones maliciosas en las páginas de Wikipedia de periodistas que habían criticado su conducta. Suena muy terrible que alguien haga plagios en periódicos, y haga cosas horribles en Wikipedia como venganza hacia los que le criticaban. Simplemente decepcionante. Categoría de la actualidad. No solo es la tabla de actualidad, sino que hay una categoría en Wikipedia sobre la actualidad. Artículos con desinformación. No es sorpresa, pues hay desinformación en Wikipedia, ya que hay páginas con temas fuera de contexto, y eso es común en Wikipedia. Lost Media. Si tú no sabes qué es el Lost Media o material perdido, es un medio, por ejemplo, una película, obra de arte, serie, etc., que está perdido, y que es raro de encontrar, pues, hay una lista de Wikipedia de Lost Media conocido. Cemao. Entre 2012 y 2022, una usuaria china con el nombre de Cemao ha creado más de 200 artículos de historia en la Wikipedia china. Eran sobre la historia medieval de Rusia. ¿El problema? Pues, las historias eran ficticias e inventadas. Y no solo eso, usó cuentas títere para poder ayudarse. Y pues, viene lo peor. Sus artículos llegaron a ser traducidos para las Wikipedias de otros idiomas. Se detectó 10 años después de su comienzo. Imagínate, 10 años sin ser atrapada. Bloqueo en Rusia. En 2015, Wikipedia fue temporalmente bloqueado en Rusia. Pues, el presidente ruso Vladimir Putin creó una ley en la cual se bloqueaban sitios web que eran peligrosos para los niños, y sí amigos, entre ellos estaba Wikipedia. Pero luego ese mismo año, volvió a Rusia. Pero, en 2022, Vladimir Putin ordenó a Wikipedia alargarse de Rusia, esto es debido a la guerra en Ucrania, pues, Wikipedia creó la versión rusa del artículo de dicha guerra. Pues para evitar problemas, Wikipedia eliminó el artículo, pero solo en la Wikipedia rusa. Ya se sabe del vandalismo en Wikipedia, pues, como adivinaron, esto puede llegar a otro nivel. Contextos ofensivos, bizarros o sin sentido. Esto no está bien visto para los lectores y los bibliotecarios, y se toman acciones de inmediato por los bibliotecarios. Según Wikipedia, la Tercera Guerra Mundial podría llegar a una guerra nuclear, que probablemente provoque la extinción humana. Esto es lógico, ya que las bombas atómicas fueron usadas en la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945. Pues, según Wikipedia, hubo eventos que casi se acercaron a la Tercera Guerra Mundial, como la Guerra Fría, la Guerra de Corea, la crisis en Cuba, y sí, la guerra actual en Ucrania. Pues esperemos que nunca pase, y que la Tierra sea un mundo mejor. Hackeos en Wikipedia. En septiembre de 2019, Wikipedia sufrió un ciberataque internacional que duró aproximadamente 24 horas. Cuando todo esto se solucionó, la Fundación Wikimedia dijo lo siguiente: debido a que somos uno de los sitios más populares del mundo, a veces atraemos actores de mala fe. Operamos en un entorno cada vez más sofisticado y complejo donde las amenazas evolucionan continuamente. Debido a esto, las comunidades de Wikimedia y la Fundación Wikimedia han creado sistemas y personal dedicados para monitorear y abordar los riesgos regularmente. Esto ocurrió en 2019, y ya no pasó nada. Sí, los ciberataques en Wikipedia son inusuales, pero ocurrieron. Las obras de arte en Wikipedia son comunes de encontrarse. Pues como mencioné, hay algunas que no se censuran, pero son relevantes de la historia de nuestra comunidad. Anonimato en Wikipedia. Sí, no es necesario registrarse en el sitio, pues es una enciclopedia libre. Lo cual significa que toditos pueden editar. Y esto es peligroso. Caso de la boda real de Catalina Middleton y el príncipe Guillermo de Reino Unido. En 2012, el vestido de bodas de Catalina Middleton fue tendencia en el sitio.
Para los que no sepan, Catalina Middleton se casó con el príncipe Guillermo de Reino Unido, que durante ese incidente él era entonces el duque de Cambridge, porque recuerden que eso fue durante el reinado de la reina Isabel II. Pues, volviendo al tema, se intentó borrar el artículo relacionado con el vestido de bodas de Catalina por un usuario en la Wikipedia en inglés. Y hasta el mismo Jimbo Wales respondió. Al final la página sigue existiendo. Los autorretratos de la macaca son una serie de imágenes tomadas por una macaca hembra usando equipamiento del fotógrafo británico de naturaleza David Slater. La publicación de estas imágenes en Wikimedia Commons estuvo en el centro de una disputa legal a mediados de 2014 sobre si los derechos de autor podrían aplicarse a obras de arte hechas por animales. Al final el fotógrafo ordenó eliminar la fotografía, pero, luego, volvió a aparecer, esta vez con el permiso del fotógrafo. El 13 de septiembre de 2021, a las 16:13 de la tarde, Wikimedia bloqueó 7 cuentas en la Wikipedia china, y quitó los derechos de 12 bibliotecarios. Y dio un parte a 12 usuarios. Esto fue debido a que manipulaban los datos personales de los usuarios de la Wikipedia china. Esto llevó a que la Policía Nacional de Hong Kong llegue a las oficinas de Wikipedia en Hong Kong. Wikileaks. Wikileaks es una wiki de leaks, que revela noticias secretas al mundo entero. Pues, es un delito internacional, y al punto de que su fundador, Julian Assange, fue arrestado en abril de 2019. Pues este sitio se encuentra en la Dark Web. En mayo de 2005, la biografía en Wikipedia del periodista y ex militar estadounidense John Seigenthaler fue vandalizada por un usuario anónimo de la página, que puso información falsa de que él organizó un crimen, y que nació en la Unión Soviética, actual Rusia. El mismo John Seigenthaler respondió a esto luego de que su amigo, Victor Johnson, descubriera la página vandalizada y le informe sobre el problema. Al final la página fue editada, y el responsable respondió, diciendo que lo usó para trolear. Fiabilidad de Wikipedia. Ya hemos hablado muchísimo sobre vandalismo, y hay gente que no lee la Wikipedia, porque obviamente dicen lo siguiente. Que no es fiable. Pues, las estadísticas se hablarán ahora. Estadísticas. En 2011, un estudio confirmó que el 23,3% de la Wikipedia era vandalismo, 10% eran de buena calidad, el 46% eran de calidad normal, y 19% eran de baja calidad. Wikipedia es un buen sitio para leer, siempre y cuando no haya inconsistencias. Puedes leerlo, pero primero, consúltalo a alguien si esa persona cree en la fiabilidad de Wikipedia o no. Muchas gracias a todos por ver el iceberg. Y no olviden suscribirse y darle a la campanita. Adiós.